Seguimos un recorrido noticioso. Mi querida Brenda, vamos a cambiar totalmente de escenario porque hablamos de temas de seguridad en los centros preventivos, porque a raíz de todo esto se han dado diferentes motines que han sido prácticamente en una secuencia de un periodo de tiempo breve, pero esto nos tiene que dar una lectura. Respetuosamente, por el respeto que te debo, a mí realmente me gustaría mucho iniciar con un preámbulo para entender con nuestro invitado realmente lo que está pasando, y es que lo platicábamos detrás de cámara. Totalmente. Así que, pues, démosle la más cordial bienvenida y vamos a iniciar esta conversación tan interesante antes de entrar de lleno, pues, con todo lo que tenemos como contenido, ¿no? Claro. Francisco Molina, experto en seguridad, bienvenido. Un gusto platicar nuevamente con usted sobre estos temas que han sido muy preocupantes para toda la población guatemalteca. Cada día de verdad nos preocupa el tema de la inseguridad. Vamos a contarle un poco, vamos a entrarlo en contexto de cuál será el tema de hoy. Así es, así que mi querida Brenda, aprovechando la presencia de nuestro invitado, yo quiero iniciar con una lectura introductoria a nuestro público. ¿Qué está pasando realmente en los centros de privación de libertad en el país? Es, como bien usted decía, una falta de logística efectiva. Hay ingobernabilidad sobre estos sectores de país. ¿Y qué pasa con nosotros como resto de población? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues verdaderamente lo que está pasando en nuestro país es alarmante. El Salvador está a 2 días de cumplir 1000 días sin homicidios. Y en Guatemala ya llevamos en 6 meses más de 1800 homicidios en nuestro país. Y el dato alarmante que les daba la última vez era que el 54.7% son de 35 años para abajo las víctimas. Entonces nos están matando a la juventud, nos están matando esa fuerza laboral que día a día sale a trabajar para ganarse el sustento diario, para llevarle a sus hijos, para estudiar, para querer el desarrollo que queremos en nuestro país, y verdaderamente sus sueños se ven truncados. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos ante un abandono total del Estado. Las autoridades verdaderamente nos pueden hablar muy bonito, con mucha elocuencia, pero no están haciendo nada. No hay una estrategia detrás de todo el tema de seguridad. Estamos abandonados, no hay presencia policial en las calles, y cada vez que hay un motín, que este es el número 8 en menos de un mes, la policía, la buena policía, porque también hay que reconocer a esos policías valientes que entran a esas cárceles sin entrenamiento, sin nada, entran a defendernos a nosotros los guatemaltecos, se reconcentran para atender una situación que se llama apaguemos el fuego. ¿Y qué pasa con el resto de la población que quedamos afuera? Sin policía. ¿Qué pasa en las esquinas donde están asaltando? ¿Qué pasa en los barrios donde están extorsionando? ¿Qué pasa con los carros, los vehículos de repartidores de alimentos, de agua, de bebidas, de todo? Terminan asesinados. Miremos los 2 últimos días. Balearon a unos carros repartidores de alimentos. Entonces estamos desprotegidos. ¿Qué pasa acá? Que hay que tener una verdadera estrategia para tomar control de los centros penitenciarios, y después de tomar control de los centros penitenciarios, o de la mano, darle la seguridad que el guatemalteco necesita tener para poderse desarrollar. A mí me preocupa algo y luego pues tú entras de lleno, porque lo que trae también Brenda es más que interesante. Solamente quería este preámbulo que creo que nos va a orientar de mejor manera. Entonces, si entiendo que hay un reto muy grande en temas logísticos, ¿qué pasa con el tema de infraestructura carcelaria en Guatemala? Ese sería uno de los puntos. Y otro sería, ¿cómo es posible que se estén dando requisas de manera continua cuando no se deberían de dar, porque hay un control total del movimiento carcelario en el país? Y perdón, no quiero unificar que no es correcto, pero para que no se me vayan las ideas, el último planteamiento diría yo que ¿qué pasa con la capacitación o perfil de un guardia penitenciario? Porque para que me los tomen de rehenes tan fácilmente, como que me hace mucho ruido eso, ¿no? Sí. Bueno, el sistema penitenciario en Guatemala no sirve. No sirve. No hay reinserción, no hay protección, no hay cárceles de máxima seguridad. No sirve. Partamos de eso. ¿Qué hay que hacer verdaderamente?
debieron de haber tomado este gobierno, desde el primer día de gobierno, pasar un compendio de leyes que les permitiera por emergencia solventar el tema de la infraestructura. Bueno, sabiendo que teníamos 400% de sobrepoblación en los centros de privación de libertad, hubieran construido cárceles verdaderas de máxima seguridad y cárceles que dan una verdadera reinserción. Lo que hizo El Salvador, tienen el SECOT y tienen el resto de cárceles para poder dar rehabilitación. Entonces, crear un nuevo modelo. ¿Cómo se crea el nuevo modelo? El nuevo modelo primero se basa en los programas que deberían de existir dentro de esas cárceles. Y hay programas para todos los privados de libertad. Primero los perfilamos. Creamos esa herramienta de perfilación que nos va a decir quiénes son los que se van a ir a máxima seguridad, mediana seguridad y baja seguridad. Desarrollar los programas para los de alta peligrosidad, entonces los de alta peligrosidad no se quieren reinsertar, que se queden encerrados. Pero todo el resto que sí se quiere rehabilitar y que el delito que cometió le permite tener una segunda oportunidad, entonces pongámoslos a trabajar con cero ocio dentro de las cárceles. Adicionalmente, creas la escuela penitenciaria, una escuela, una universidad que tenga, firmas convenios con la USAC para que pueda existir una carrera penitenciaria y crear una estructura de puestos que van gradualmente graduándose o teniendo los estudios necesarios para poder llegar a tomar los puestos de directores conforme a sus capacidades, a una licenciatura, y también de la mano les pagas bien, mejoras los salarios. No que hoy a puro compadrazgo, porque vos me caes bien, pero sos un guardia raso, por decir así, yo te voy a poner a ti en el Boquerón y a ti, Brenda, te voy a poner en Pavoncito porque somos amigos. Así se ponen hoy en día los directores del sistema penitenciario. Entonces, después de crear ese gran programa, pues esa gran infraestructura, este nuevo modelo, tenés que hacer algo clave. El cero ocio existen dos grandes pilares en el nuevo modelo. Uno es que tengan que estar estudiando todo el tiempo. ¿Estudiando por qué? El que se quedó en cuarto grado, que saque su quinto grado hasta llegar a bachillerato y así darle la oportunidad de poder aprender mientras está privado de libertad. Y el segundo eje es el tema laboral. Entonces, yo conocí en México un modelo en donde había una industria penitenciaria. ¿Qué es la industria penitenciaria? Abrimos un gran campo, abrimos unas grandes bodegas como hay en el un parque industrial, y las sacás no a la venta, pero les decís a las empresas, a los empresarios, a los embotelladores, a todas las empresas que quieran llegar a poner su empresa ahí, en donde no van a pagar luz, no van a pagar agua, no van a pagar alquiler, sino que nosotros se lo vamos a dar. Y entonces así el privado de libertad puede trabajar. Pero ¿por qué es tan importante que el privado de libertad trabaje? Porque ahorita hay trabajos dentro de los centros de privación de libertad que se llaman extorsión y a cualquier costa sacar dinero para mandarles a sus familias. Entonces nosotros tenemos que terminar con eso que está dañando a nuestros ciudadanos correctos y darles esa oportunidad a ellos para que con el sudor de su trabajo puedan mandarle el dinero a sus familiares y enseñarles que con un trabajo honrado se puede vivir. Segundo, creo que el Estado ha perdido la noción de qué es lo que tiene que hacer en nuestro país. El Estado está para castigar a toda aquella persona que sea malhechor y a proteger al inocente. Eso debería de ser el Estado y no lo está haciendo. Hoy precisamente vamos a platicar un poco sobre la protesta de las familias, ¿verdad? Las familias de los reos que han denunciado supuestos malos tratos dentro de las cárceles. ¿Cuáles son esos malos tratos que están denunciando las familias? Bueno, como le digo, cuando no hay un modelo, cuando no hay programas, cuando están ellos en ocio, están bebiendo, fumando marihuana, entre otras cosas, extorsionando, viendo cómo van a hacer para pasar el rato día a día,
Eso es falta de programas. El programa trae orden y dignidad dentro de los centros, pero porque hablo también de una dignidad. ¿Quiénes son los que están verdaderamente en riesgo dentro de una cárcel? Son los guardias del sistema penitenciario, son los guardias que tienen también familias acá afuera, son los vecinos de los alrededores de los centros los que pagamos las consecuencias de una cárcel que no tiene programas. Entonces, es entendible que vengan las familias y se preocupen o quieran manifestar, pero si les damos programas a los privados de libertad, ellos van a estar, no te preocupes, mira, fíjate que estoy trabajando, estoy aquí, ahorita no te puedo contestar, hoy no van a haber visitas porque tengo que trabajar o porque estoy ocupado. Entonces, eso nivela tanto a la familia como al que está privado de libertad. Pero hoy están ahí adentro ahorita sin hacer nada, escuchando música como que si fuera una fiesta constante, 24 horas al día, los 365 días del año. Es que, no sé, pero es contradictorio el tema, no es una opinión personal, sino se percibe de esta forma. Porque precisamente hace unos instantes en este preámbulo que habíamos hecho estábamos hablando de todos los inconvenientes, porque obviamente si tengo problemas de infraestructura, tengo problemas de hacinamiento y se dan ciertas condiciones. Pero hay condiciones privilegiadas dentro de los centros carcelarios. Entonces, ¿qué grupo está o no privilegiado dentro del centro carcelario? Deberíamos de saberlo. Para empezar, aunque nadie debería supuestamente tener privilegios si está privado de libertad, sino que es prácticamente capacitarlo para una reinserción a la sociedad si es que el caso lo permite, si fuera así la situación. Ahora bien, ¿cómo está entonces la orientación en cuanto a tema de derechos humanos se refiere en nuestro país? ¿Hay que reorientar el tema de derechos humanos en Guatemala? Una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando hablamos de derechos, el único derecho que debería tener un privado de libertad es a reinsertarse. Ese es el único. No debería tener otro derecho a tener televisiones, PlayStations ellos no están ahí de vacaciones. Están ahí, el sistema de justicia los castiga, los pone dentro de 4 paredes para que hagan programas de rehabilitación, de reinserción, de que cuando pasen por esos programas cambien su manera de pensar, que si entraron siendo malas personas, deben de salir siendo personas diferentes. Entonces, el único derecho que debería tener un privado de libertad es a programas, eso es a la reinserción, eso es lo que deberían de tener. Interesante. ¿Cómo podrían mejorar la atención médica, la alimentación, ¿verdad?, dentro de las cárceles? Porque muchas veces cuando se habla de atención médica, pues los llevan a hospitales públicos en donde también han habido algunas tragedias. Sí, definitivamente. Como te decía Brenda y compañeros, el Estado está para proteger al inocente. Siempre y cuando nosotros entendamos que no podemos poner en riesgo a la población, a los buenos ciudadanos que están ahorita allá afuera, se puede permitir todo. En el sentido de que si ellos necesitan salud, ¿por qué no han contratado gente? Es el gobierno que más dinero ha tenido, es el dinero que más dinero tiene ahorita en cajas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no contratan médicos para que sean atendidos? ¿Qué está pasando? Ya tienen un diseño de un hospital para construir solo para privados de libertad. ¿Qué está pasando? Ya tienen el diseño de una verdadera cárcel de máxima seguridad. Ya están... No es están que, haciendo nada. a ver, parece ser un eslabón que se va armando, ¿no? Es como una cadena interminable de conflictos, porque por eso dábamos esta parte introductoria, el escenario que tú planteas, muy válido, o sea, se incorpora dentro de ese universo llamado, pues, centros carcelarios en nuestro país. Claro, porque son peticiones de muchos familiares de personas. He ahí la importancia de clasificar los delitos, porque también hay personas, no podemos descartar, Francisco, que también hay personas inocentes en una cárcel y que además se violan sus derechos muchas veces, ¿verdad? Mientras son juzgados. Entonces, es allí en donde deberíamos de hacer esa división de los delitos, porque hay personas que quizás, vea cómo funciona esto, al menos esta es mi percepción, una persona que quizás no es culpable,
entra a una cárcel en donde tiene que formarse un carácter muy duro para poder defenderse de aquellas personas que sí son malintencionadas. Y entonces regresa a la sociedad con otra mentalidad, pero ya no con una mentalidad de reinserción, sino con un carácter de defensa, porque es lo que la cárcel le ha enseñado. Pero esa estrategia es interinstitucional, parte de ahí, estoy bien con esto, ¿no? Sí, o sí. debería. Mire, pues a eso me refería yo con la perfilación. Entonces, si existe una perfilación, vamos a tener separados a las personas peligrosos con el resto de población que se puede reinsertar. Va. Entonces, si ya tenemos esa perfilación y la separación idónea, entran, porque yo siempre doy este ejemplo que es súper interesante. Un asesino es una persona que mata a una persona, ¿sí o no? Sí. A grandes rasgos. Pero ¿qué pasa si viene, pongamos, Pedro? Pedro vino y es presentado ante juez competente por cometer un asesinato. Y cuando Pedro empieza a contar qué fue lo que pasó, fue, mire, yo tengo 18 años y cuando yo entré a la casa vi a la pareja de mi mamá, y encima de ella la estaba ahorcando, estaba mi mamá ensangrentada y yo lo primero que hice fue agarrar el primer palo que vi y ¡pim!, le pegué en la cabeza y por eso lo maté. Entonces, bueno, sí, él va a tener una consecuencia por haber hecho lo que hizo por defender a su mamá. Pero eso no lo vuelve a él una persona de alta peligrosidad. Él lo hizo en defensa de su madre. Entonces, ahí entra el programa que te estoy diciendo, un verdadero modelo de reinserción. Una vez nosotros lo separemos, sabemos que Pedro no es de alta peligrosidad, él tiene derecho de ir a tener una verdadera rehabilitación en lo que su proceso se esclarece y el juez dice, bueno, sí, falleció una persona y te vamos a dar este tiempo en cárcel. O sea, nosotros tenemos que obedecer lo que diga el juez, ¿verdad? Pero como tú decís, se va a un lado, a un sector en donde sí hayan oportunidades y esté con otras personas que quieran cambiar su manera de pensar. Pero hoy, a como está el sistema penitenciario, Pedro entra y va a entrar con narcotraficantes, con pandilleros, con secuestradores, con estructuras de trata de personas, de explotación sexual, y cuando empezamos a ver, Pedro sale con un abanico de posibilidades para poder trabajar afuera y decir, bueno, mi amigo aquel me dijo que yo me podía unir con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Ya son cárceles de crimen organizado. Y solo un último dato súper interesantísimo. La educación es prevención. Yo siempre lo he dicho. Cuando invertimos los recursos en educación, se previenen muchas de estas cosas. En el sistema penitenciario, el último dato que pude recopilar era que 75 quetzales diarios se invierten en un privado de libertad, o en un privado de libertad que no tiene rehabilitación, que sale siendo peor, ¿verdad? Y en el sistema educativo en nuestro país, en el sistema público, se invierten 25 quetzales diarios en nuestra niñez. Entonces cuando yo vi ese dato me quedé en shock, asustado, y digo yo, ¿cómo estamos invirtiendo 75 quetzales en un privado de libertad que no tiene posibilidades, que está saliendo peor de lo que entró? Y estamos invirtiendo 25 quetzales, 110%, 125% más en el privado de libertad que en el menor de edad que la madre, hoy esa madre se levantó temprano, planchó el uniforme, se lo colocó a su hijo, lo fue a dejar en la parada del bus, lo entró a la escuela, 25 quetzales, eso es inaceptable. Ay, perdón. Entonces, si yo tengo este escenario tan drástico, ¿dónde ubico la protesta de los familiares con los derechos que están solicitando para sus familiares privados de libertad? Si hubiera un buen sistema de rehabilitación, las familiares no estarían protestando. Sabrían ellos las reglas claras, que sus privados de libertad, sus familiares están privados de libertad por haber cometido delitos que nunca debieron de haber tenido que cometer y que están resguardados en una cárcel donde hay programas y que ellos están ocupados. Pero ¿qué pasa? Cada vez que, miren,
Y esto tal vez es tal vez las personas no lo entienden, porque tal vez nunca han tenido un familiar privado de libertad. Pero si nosotros tuviéramos un familiar privado de libertad, cuando uno llega a la visita, le pregunta al privado de libertad, hey, ¿cómo estuviste esta semana? No hice nada, estoy aquí encerrado, no tengo nada que hacer, fumando marihuana, en un descontrol. Entonces la familia se angustia, dice, yo no quiero que mi privado de libertad, que mi familiar esté ahí adentro, ¿qué está pasando? Entonces es un infierno el que se vive por falta de un modelo de rehabilitación, de un modelo de cárceles que le den la oportunidad, la segunda oportunidad a los que se merecen y también que les dé la oportunidad de estar guardados a aquellos que no se quieran rehabilitar. ¿Qué mensaje le daría entonces, qué consejo le daría entonces a los familiares que están protestando por los derechos de sus privados de libertad, sean inocentes o no? Que la protesta que tenemos que hacer, no solo las familias de los privados de libertad, sino todos nosotros los guatemaltecos, es que exigimos que exista un verdadero modelo de rehabilitación penitenciaria en nuestro país. Eso va a solventar un montón de situaciones. Vamos a preservar la vida de guardias que están falleciendo en este momento, que están secuestrados en una cárcel ahorita. Eso es lo que tenemos que exigir, que exista un verdadero modelo de rehabilitación, programas para los privados de libertad, para que aquellos que se quieran rehabilitar tengan opciones cuando salgan de las cárceles, que puedan decir, bueno, salí con un título, yo sé que ya nunca más quiero estar privado de libertad y ahora quiero trabajar. Y crear una industria penitenciaria ahí adentro. En México, en Guanajuato, yo vi una fábrica de zapatos Steve Madden, ¿conocen la marca de zapatos Steve Madden? Sí, sí. Los fabrican en las cárceles de los centros de privación de libertad de Guanajuato de máxima seguridad. Solo quiero detenerlo, me queda solamente un minuto. Claro. ¿Esta protesta puede generar un impacto en las políticas de seguridad en Guatemala? ¿Esta protesta de estos familiares puede generar algún tipo de cambio o reacción de las autoridades? Yo creo que toda política pública debe de ser integral. Tenemos que escuchar a todas las partes, incluso aquellas con las cuales no nos queremos sentar. Pero cuando se hace una política integral, se dan soluciones reales a la población guatemalteca, soluciones a los familiares de los privados de libertad, soluciones a los privados de libertad, pero también soluciones a todos nosotros los guatemaltecos que nos merecemos un mejor país. Francisco, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Por asuntos de tiempo tenemos que despedirnos rápidamente, pero le invitamos a poder ver esta entrevista nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. Linda mañana. Gracias, Francisco. Muy amable. Muchas gracias.